Prendió. Perdón, ahora sí, buenas noches. Ay, bienvenidos. Ya iniciamos la grabación. Vamos a leer la autorización. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a Buenas la noches, yo sesión lo en escucho. directo. ¿No me están escuchando? ¿Me confirman? Lady, Isabela. Ya, profe, ya. Bueno, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la supervisión para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, chicos, entonces, atendiendo a esto y a nuestros acuerdos de formación, damos entonces inicio a nuestra sesión. Hoy recordemos que vamos a hacer un taller de redacción de guión en donde vamos a fortalecer la capacidad de estructurar ideas narrativas mediante la creación de guiones básicos funcionales para radio y medios audiovisuales, identificando obviamente cuáles son esos elementos claves que necesitamos para el desarrollo de forma clara, creativa y coherente de este elemento. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hablar un poco de los elementos básicos del guión, de los tipos de guión que ya los estuvimos viendo, los formatos básicos, estructuración de la idea narrativa, en donde pues básicamente todo eso lo vamos a hacer a través de este taller. Bueno, vamos a empezar con un videito que solamente vamos a ver la parte inicial, que es como una introducción, para que no sea siempre yo la que hable, y de ahí pasamos a el resto del concepto que vamos a trabajar. Texto donde se colocan las pautas o acotaciones que se seguirán durante una emisión de radio. Este guión es una herramienta que permite planificar lo que se discutirá en el programa, teniendo en cuenta varios elementos como los cortes publicitarios, los sonidos y los interludios musicales. El objetivo de los guiones de radio es facilitar el desarrollo de los programas y servir de guía a los locutores, es decir, a los presentadores. De esta manera, los oyentes pueden recibir de forma eficiente la información que los comunicadores desean transmitir. Es importante resaltar que no existe una estructura única para realizar un guión de radio. Esto sucede porque hay varios estilos de guión, que dependerán del tipo de contenido que desean abordar. Por ejemplo, un guión puede ser periodístico, musical o dramático, radionovela, series, entre otros. Ay, volvemos a los comerciales, perdón. Asimismo, en ocasiones las presentaciones de radio se basan en la improvisación o en la participación del público. Esto implica que la estructura del guión es mucho más ligera y utiliza un esquema abierto. En conclusión, la estructura de un guión radiofónico no es rigurosa, ya que puede estar sujeta a cambios de acuerdo con el tema o la perspectiva que se le desea dar. Sin embargo, todo guión de radio utiliza una serie de vocablos y está conformado por algunas de las partes que se expondrán a continuación. Características del guión de radio. Es un libreto organizado. Un guión de radio funciona como una especie de libreto donde se colocan de forma organizada los pasos a seguir durante la emisión. Un libreto es un escrito conciso que lleva las indicaciones a los diálogos que serán necesarios durante el programa. Un ejemplo breve de libreto puede ser el siguiente. Música de inicio a los 20 segundos. Introducción del locutor. Hola, bienvenidos una vez más al programa de hoy. Mi nombre es Eduardo López y estamos a 10 de marzo de 2020. Vamos a comerciales y luego retomamos las noticias más importantes. Y con esto, entonces, vamos a iniciar el proceso de nuestro taller. En mente, ¿qué es un guión? En mente, su objetivo o para qué está diseñado y cómo nos va a ser funcional en el ejercicio de lo que vamos a hacer.
Al chat de la llamada les compartí el enlace del video, igual está en la presentación, para que lo tengamos presente y lo puedan ustedes terminar de ver. Muy bien, entonces empezamos. Yo les dije ayer, bueno, ayer no, perdón, la sesión anterior, que debían traer una idea, ¿cierto? Como qué era lo que ustedes querían hacer dentro del proceso radial que van a generar para su marca. Entonces, hoy vamos a hacer un taller que lo llame de la idea al guión. Es decir, vamos a pasar esa idea, eso que ustedes han pensado, que quieren desarrollar, que van a hacer y que lo vamos a convertir en un guión. Para ello, entonces, quiero que tengan en cuenta y respondan sin pensarlo mucho la siguiente pregunta. Si tu historia fuera un video o un programa de radio, ¿qué emoción quieres que sienta quien la escuche o la vea? Entonces, ¿qué emoción da esa idea? Respuestas rápidas, ¿quién quiere contarme? ¿No? Vale, chicos. Recordemos que resiliencia, muy bien, Hot Lady. Una emoción que va a tu idea, resiliencia. ¿Alguien más lo quiere compartir? Isabela está escribiendo. Cercanía. Muy bien. Camila, Rafael, Lady. Pueden escribirlo si no quieren abrir el audio, pueden escribirlo en el chat. Profe, seguridad. Seguridad, Rafael, muy bien. Me falta Camila y Lady. Ok, bueno. ¿Esto a qué nos lleva? A empezar a entender en realidad cómo nos podemos meter desde la emoción en el modo narrativo. ¿Cuál es el objetivo? Plasmar en una narración esa idea que nosotros tenemos y hacer que eso que vamos a escribir o que vamos a narrar o que vamos a colocar dentro del guión se enfoque en esa emoción que estamos pensando. Es por ello que nosotros necesitamos tener una receta para poder ejecutar el guión. Y lo primero es obviamente tener esa idea, que ya la tenemos con una emoción. Entonces vamos, y aquí, como les digo, es un taller. Entonces necesito que ustedes hagan el ejercicio y que participen. Porque si no, pues sería otra clase. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De esa receta que les voy a dar, de esos elementos que debemos tener, vamos a empezar a enfocarnos en qué. En tener una idea y esa idea conectarla. Voy aquí a meter una hojita para irlo haciendo. Para que ustedes vayan identificando lo que se va a hacer. Entonces, esa idea la vamos a relacionar a una emoción, que es la emoción que acabamos de identificar y que no debemos pensar mucho, que debemos como la primera cosa que se nos viene a la cabeza, esa es la válida. Ahora, la idea, ¿de qué se trata? Vamos a volverlo en palabras. ¿De qué se trata? Entonces, vamos a redactar un párrafo en donde me narren o me cuenten de qué se trata esa idea. Entonces, si mi idea es hacer un promocional del agua, yo quiero realizar un promocional en donde una niña va sedienta con un calor sofocante a mediodía saliendo de su colegio, se encuentra un D1 y
mira su bolsillo, tiene unas monedas y sabe que le alcanza para tomarse un agua. Esa es mi idea. Quiero que pongan en palabras esa idea. ¿De qué se trata? Esto es un párrafo. Muy sencillo, así como lo acabo de hacer. Muy simple. Un pequeño texto de esa idea. Ya la tenemos conectada a una emoción, ahora lo estamos colocando en palabras. De ahí, yo les voy a ir narrando y ahorita ustedes, quien quiera participar, me cuenten. Interesante, dice Camila. Muy bien. De ahí, entonces, cuando ya tengamos esta descripción o esta idea en un párrafo, vamos a hacer un listado de quienes participan. Por ejemplo, de la idea que yo les acabo de hablar, ¿quién participa? Una niña. No participa nadie más. Listo. Ese listado de quienes participan me identifican los personajes. Ahora, yo les voy diciéndolo despacio para que ustedes tengan tiempo de ir escribiendo, de ir haciéndolo. Hay algo que ustedes sí o sí deben tener dentro de cualquier guión, dentro de cualquier idea, dentro de cualquier estructura que van a crear narrativamente, y es que debe existir un conflicto o un problema. Y vamos a identificarlo. Por ejemplo, en lo que yo les acabo de decir, el problema es el sol sofocante, que ella sale del colegio y que el problema más grave es que no tiene mucho dinero, ¿verdad? Porque mira cuántas monedas tiene y las muestra o las saca de su bolsillo. Entonces, aquí habría un problema y un conflicto que es mucho calor, poca plata. Ahí tendríamos el conflicto o el problema. Es muy importante que nosotros podamos identificar eso dentro de lo que estamos haciendo. Lo siguiente que ustedes van a hacer, y aquí voy a hacer el ejemplo para que ustedes lo sepan hacer. Entonces acá. Una niña que sale del colegio bajo el sol sofocante de mediodía tiene mucha sed. Va caminando por la acera, mete su mano en el bolsillo, saca unas monedas, voltea a mirar a la esquina, encuentra un de uno y sabe que eso que tiene le va a alcanzar para un agua y saciar su sed. Básicamente, era sofocante. Acá. Listo. Tengo mi párrafo. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos una idea, una emoción, ¿cierto? Tenemos un párrafo, tenemos un listado de participantes, que en este caso es una niña. Tenemos el conflicto, ya lo tenemos identificado. ¿Y qué vamos a hacer con ese párrafo? Vamos a identificar 3 partes fundamentales de toda redacción que ustedes deben tener. Un inicio, un desarrollo y un final. ¿Cuál es el inicio de nuestro párrafo? ¿Cuál es la parte introductoria? Para ello, pues yo simplemente la voy a venir dividiendo por colores. Una niña que sale del colegio bajo el sol sofocante de mediodía. Ese es nuestro
inicio. ¿Cuál es el desarrollo? Entonces, damos el contexto de lo que va sucediendo y lo vamos a hacer ¿en dónde? Contando pues que tiene mucha sed, que va caminando por la acera y que tiene poca plata. Ok, ese sería el desarrollo. ¿Cuál es el final o cuál es ese desenlace a ese problema que ya está identificado? Pues que ve un de uno y que sabe que va a poder comprar un agua para saciar su sed. Esa es la conclusión o final. Eso lo vamos a identificar en nuestro párrafo. ¿Ok? Luego de que hagamos esto, vamos a convertir esto en un diálogo y una narración. Entonces ya vamos a convertir esa idea y esa emoción no en un párrafo, sino en un texto más descriptivo, más largo. ¿Cómo? Pues no lo voy a escribir para no demorarnos tanto, vamos a ir haciéndolo. Una niña llamada Ángela, de 9 años de edad, sale con su uniforme de cuadros azul, la maleta pesada, bajo el sol sofocante de mediodía de su colegio. Una puerta verde que deja atrás mientras camina. Tiene mucha sed. En su rostro se ve cómo el sudor cae mientras camina por la acera. Se queda pensando, mira un poco hacia el cielo y mete su mano en el bolsillo derecho de la jardinera. Hace como un movimiento para ver qué tanto tiene y saca en su mano cóncava hacia arriba unas monedas. Las cuenta, sonriente, voltea a mirar y en la esquina ve un de uno. Sabe y expresa con su rostro que le va a alcanzar para tomarse un agua y saciar su sed. En ese momento entra, no se muestra cómo lo compra, no se muestra nada, sino vuelve y sale con el agua y con una sonrisa de oreja a oreja mostrando el producto. Esa ya es una narración y en el caso de que necesitemos un diálogo, pues lo vamos a tener. Aquí lo pensé y lo planteé más como para video, pero lo podemos hacer auditivamente. ¿Cómo? Una niña que sale del colegio bajo el sol sofocante se escucha. Se oyen los pasos de la niña y como está sofocante el calor. Se escuchan los pasos, se escuchan las monedas como suenan, pero también se escucha yo sé que la solución. Puede escucharse el jingle del de uno y luego cómo suena al destapar la botella y tomarse la gaseosa y saciar la sed. ¿Vieron los dos ejemplos descriptivos? Una narración descriptiva, porque es importante que se ajuste al medio al cual lo vamos a utilizar. Entonces, vamos a dejar unos minutos para que ustedes puedan generar el proceso. Y recuerden algo, sin conflicto no hay historia, solo pasan cosas. Eso es muy importante. Sin conflicto no hay historia, solo pasan cosas. Unos minuticos mientras pueden escribir
y quien quiera contarme y participar, lo escucho. Cinco minuticos y vamos a participar. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos en 3 minuticos, 4 minuticos. Quien quiera participar puede abrir
su micrófono o escribirnos en el chat cómo quedó esa narración. Yo sé que es una idea corta porque estamos hablando de 30 segundos, 40 segundos, máximo un minuto, según lo que estuvimos hablando. Entonces, pues, en realidad la descripción es una acción corta que debe existir dentro de su inicio, su desenlace y su final, basándose en un conflicto o problema que es el que nos va a dar como esa relación directa entre la idea y la emoción que nosotros queremos representar con lo que vamos a hacer. Entonces, no sé, quien quiera participar puede hacerlo en este momento. Bueno, por aquí Camila ya nos compartió. Tenemos un inicio que dice, el sol de mediodía caía con fuerza cuando el niño salió del colegio, sintiendo la garganta seca y el cuerpo pesado por el calor. Caminaba despacio por la acera, incómodo, mientras la sed se hacía cada vez más intensa. Un desarrollo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de 2.000 pesos. Las miró por un momento dudando si debía gastarlas o guardarlas para después. Su finalización. Levantó la mirada y vio una tienda de Ara en la esquina. La duda desapareció. Apretó el billete, aceleró el paso, seguro de que le alcanzaría para comprar una botella de agua y calmar su sed. Okay. Camila utilizó el mismo ejemplo que yo estoy trabajando. Cambió un poco para dónde iba, muy bien, y hizo una buena descripción, una buena narración. Esa es la idea, que ustedes puedan ser descriptivos con las palabras para poder generar muy bien una idea adecuada y un guión que los lleve a lo que quieren ustedes grabar. Entonces, recordemos que este ejercicio, bueno, o ahorita en la clase está perfecto, lo deben plasmar en su emprendimiento, en la idea que traen para la cuña de su empresa, MIPYME o de emprendimiento que están trabajando, ¿vale? ¿Alguien quiere de pronto contarnos? ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Ok, entonces, oh por Dios. Perdón, chicos, pero es que algo explotó. ¿Quién sabe qué habrá pasado? De pronto un transformador. Pero por allá se oye gritar gente. Profe, tengo una para un audio, no sé si se la Claro leo. que sí, claro que sí, dale. Profe, entonces se escucha un efecto de voces y ruidos como en una ciudad. Una persona dice, a veces el ruido más fuerte está dentro de tu cabeza. Y el ruido de un momento a otro para y digamos, ahí puede sonar una música suave. Ya otra vez otra persona, perdón, dice, transforma ese caos en claridad. En nuestro consultorio te ayudamos a silenciar el peso emocional. Súper. Posterior, el locutor dice, transforma tu mente, transforma tu vida, que es el eslogan, digamos, de que yo estoy haciendo los trabajos. Muy bien, súper, Rafael, qué chévere. Es una idea súper clara, sí está el conflicto, se ve el final, se ve el desenlace, que la solución son ustedes, es el producto y eso es lo que necesitamos. Se ve claridad en cuál es el problema y obviamente hay como una narración y una idea que nos lleva a tener como una historia. Muy bien, Rafa, súper, me encanta. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, ok. Eso es lo que necesitamos, dejar volar nuestra imaginación.
Pero, ok, tenemos una idea, ya tenemos una emoción, ya sabemos de qué se trata, hicimos unos personajes, un listado de personajes, tenemos identificado un conflicto, un problema e hicimos una descripción y una narración. ¿Cómo convertimos eso en un guión? Y es entonces allí donde venimos a conocer a unos elementos que van a ser supremamente importantes dentro de la creación de los guiones y son los formatos o las estructuras de los guiones. Antes de continuar, voy a leer la idea de Hasblady que nos acaba de escribir. Un técnico electricista y eléctrico ha tenido que cambiar de lugar de vivienda, dejando atrás lo que hasta hace unos años le había acompañado y un local que no funcionó porque no tuvo buenos socios, así que había de empezar de nuevo. En otra ciudad, en otra casa, conociendo nueva gente y atrayendo nuevos clientes. Se me subió, un momento. Nuevos clientes, las cosas no fueron fáciles porque trabajo no llegaba y habían gastos que no esperaba. Al principio tuvo que idearse la forma de hacerse publicidad, generando confianza en sus nuevos clientes, hasta que su trabajo lo hizo reconocido y así la magia sucedió. Más personas solicitaron sus servicios gracias a las referencias que tenía de su trabajo. Ok, es una muy buena idea. ¿Cómo la vamos a volver un guión? Camila. El día de la madre estaba cada vez más cerca y la niña caminaba de regreso a casa pensando en qué podría darle. Veía a otras personas con bolsas y regalos y sentía un pequeño nudo en el pecho al saber que no tenía mucho dinero. Metió la mano en su bolsillo y sacó unas pocas monedas. Las contó una y otra vez, dudando. Quería darle algo especial, algo que realmente la hiciera feliz, pero sabía que no le alcanzaba para un gran regalo. Bajó la mirada y sintiéndose frustrada, de pronto, al pasar por una tienda, tuvo una idea. Con esas monedas podía comprarse algo sencillo y acompañarlo con una carta hecha por ella. Sonrió con alivio, entendiendo que no se trataba del precio, sino del amor con el que daría su regalo. Muy bien, son historias bonitas que vamos a convertir ¿en qué? En un guión. Inicialmente, recordemos que vamos a trabajar para radio. Entonces, ahora van a pensar, así como hizo Rafael, que decía, se escucha ruido, ¿cómo vamos a plasmar esa historia sonoramente? Váyanlo pensando. Muy bien. Y entonces, para poder convertir esa idea, esa narración, eso que nosotros ya tenemos, en un formato de guión, en un guión real, vamos a tener formatos. Nosotros en la sesión anterior estuvimos hablando de que existían guiones literarios, guiones técnicos, guiones literario-técnicos y guiones específicos para podcast, ¿verdad? Dijimos que no un podcast para que no fuese tan largo y ustedes no se complicaran tanto la vida, que pensáramos en una historia corta para hacer una cuña. Y lo que lo va a hacer, si ustedes se acuerdan de lo que yo les empecé a decir, ¿qué es lo que vamos a identificar y lo que vamos a necesitar? Necesitábamos una idea, un guión, un listado de participantes, un conflicto, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer nuestra cuña y aquí vamos a escribir la marca de la MIPYME o la empresa a la cual estamos trabajando. El número de la cuña, digamos que es la número 1. Fácil, siempre debe haber una numeración. Duración, 30 segundos. Listo. Locutores o qué personas van a hablar, qué personajes tenemos. Yo voy a determinarlos así, locutor 1, locutor 2, estudio, perfecto. Recuerden que nosotros estuvimos viendo participantes y necesitamos una persona que es esa persona técnica o esa persona que nos va a ayudar en la parte de colocar sonido,
de hacer todas las indicaciones de la parte estructural o técnica de lo que vamos a desarrollar. Y obviamente quienes van a estar dentro y quien está ideando o el director de lo que estamos generando. Siempre debemos tener en cuenta que hay un estudio o una persona técnica que va a estar haciendo algunas cosas. Si yo tomo el ejemplo de Rafael, estaríamos hablando estudio. Entra efecto de sonido de voces en una ciudad congestionada durante tantos segundos. Locutor 1, tanto. Pero aquí debo ir también narrando. Aquí está muy sencillo porque es un ejemplo, pero entonces estaríamos hablando que se escucha, entra el audio de la ciudad, se escuchan pasos, todo lo que se necesita para entender la idea de la narración que yo tengo. Entonces, esa narración la vamos a ir como dividiendo y estructurando de tal manera que la podamos colocar en esta estructura. ¿Qué debe hacer el estudio? Es decir, qué sonidos, qué entra, qué sale. ¿Qué deben decir las personas que van a interactuar dentro de los personajes que van a hablar? Puede ser uno, pueden ser dos. ¿Cómo cierra? ¿Qué se escucha? Todo debe ser muy claro y si ustedes se dan cuenta, va a ir contado, va a ir narrado, va a ir escrito de una manera muy estructuradita, muy descriptiva. Eso es supremamente importante, que sea descriptivo. Ok, ese sería como nuestro siguiente paso, hacer esta estructura. Y para ello les voy a compartir el formato a el WhatsApp de los grupos para que ustedes lo puedan utilizar y convertir esa narración en el guión literario. Para radio, ¿no? Para radio. Después, la próxima sesión, vamos a conocer el de audiovisual. Es muy sencillo, es muy parecido, pero más adelante lo vamos a conocer. En la 70 ya lo compartí, voy para la 71. Listo, ya está en ambos chats para que lo tengan y puedan realizar entonces el ejercicio de plasmarlo en un guión literario. Como es tan corto, nos va a rendir. Ya tenemos una idea, ya tenemos un escrito. Mientras tanto, yo aquí voy abriendo el guión técnico para que lo podamos visualizar y se los pueda yo compartir a el grupo de WhatsApp. Entonces, en pantalla, mientras ustedes van trabajando, vamos a tener el formato del guión de radio técnico. Y de esta manera, aquí ya hay cosas un poquito más técnicas, como su nombre lo dice. Tenemos igualmente la necesidad de identificar la empresa, el número de la cuña, la duración. Pero aquí vamos un poco a más minucias. El tema, la fecha, cuándo y en dónde y a qué hora se va a transmitir, el nombre de los locutores, el nombre del productor, el nombre del control o del operador, porque ya va a estar muchísimo más estructurado. Entonces ya vamos a ir a decir, aquí no son minutos, son segundos y si no esto duraría un montón. Entonces aquí para que lo tengamos en cuenta. Música representativa del programa, operador control es el responsable, dura un segundo. Siempre tengan en cuenta que, y eso es muy importante, va estructurado de esta manera. 00 son los segundos, 01 los minutos y aquí las horas. Entonces, si yo digo que esto es un segundo, no iría ahí, sino iría acá. ¿Vale? Para que lo tengamos muy, muy en cuenta. ¿Cómo se debe estructurar? Acá, cortinilla, ¿qué entra? ¿Qué se escucha?
no tiene que ser tan específico. Ya sabemos que el guión técnico no es tan específico de lo que va a decir el locutor, pero sí es una estructura de más o menos una bienvenida y listo. ¿Quién va a hablar? ¿Quién más tiene que ver en ese espacio de tiempo? Y aquí el tiempo recorrido es la suma de el anterior más el que sigue, más el que sigue, el anterior más el que sigue. ¿Para qué? Para de esa manera tener como un tiempo total al final. Esto como es un programa de radio completo, pues va a ir un poco más largo. Aquí estamos hablando de 20 minutos porque es como muy específico, pero pues es un ejemplo simplemente para que ustedes tengan claro cómo lo deben estructurar, ¿vale? Entonces ya teniendo eso en claro, voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp. Voy a cerrarlo porque de pronto les queda con error, por lo que yo le hice una modificación, ¿vale? Entonces sí prefiero el guión técnico. Listo. Ahora, yo les mencionaba que existía también otro guión que se llama el guión técnico literario, el que hace como esa suma de las dos cosas. Lo van a conocer, pero este no lo vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar solamente el guión literario y el guión técnico. ¿Aquí qué es? Es como una mezcla entre lo que es el literario y es el técnico, pues es repetir. Pero para muchas personas este es muchísimo más usable por X o por Y, pero en la realidad o en la vida real se usa un poco más generar el literario, donde está toda la carreta de lo que se va a decir, y el técnico para la parte ya estructural de lo que es el programa o de lo que es la cuña que se va a grabar. Acá tenemos una descripción técnica en la parte izquierda y una parte literaria en la derecha, en donde va a haber nuevamente pues toda como la narración y la parte de composición de efectos, de música o de sonido dentro de lo que nosotros vamos a realizar. ¿Listo? Igualmente, se los voy a compartir. Como les digo, para lo que vamos a desarrollar solamente vamos a hacer el guión literario y el guión técnico. Este no lo vamos a hacer. Ni tampoco vamos a hacer el del podcast, pero se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. Son estructuras que ya vienen y que son, pues, bueno que ustedes las conozcan, que ustedes las tengan porque son estandarizadas. ¿Que hay muchas? Sí, claro. Que se pueden generar dependiendo de la marca o del producto. Sí, claro. Entonces, aquí vamos a conocer el del podcast, que entonces ya es muchísimo más abierto. Va como un saludo, una presentación, se presenta quién es el invitado, pero en realidad uno no tiene control directo de lo que va a decir el invitado, de lo que va a decir la persona, porque si se genera una conversación real, pues no habría como ese libreto. Hay muchos que sí vienen ya libreteados, que se dice o se expresa la idea de lo que se quiere decir, pero no las palabras exactas de lo que sucede. Este va un poco más largo, es un poco más sencillo, pero nos da la posibilidad de solamente tener como un timing, que es el tiempo de duración, una como descripción general, más no tan específica como lo hacemos en otro tipo de guiones. Entonces, no sé si de pronto se genera alguna duda o pregunta en estos elementos. Igual se los estoy compartiendo para que los tengan. Ya esto, pues obviamente va a tomar un poquito más de tiempo, la realización y el desarrollo. Dime, Camila. Buenas noches, instructora. Hola. Quería preguntar,
quería preguntarle el guión, digamos que entre tareas van a realizar en un cuadro con esta introducción y todo eso. Pero yo tengo una pregunta mía, ¿eso van a hacer en un audio o en video o solamente completando la tabla de los textos? Lo vas a hacer con la cuña radial que planteas para tu MIPIM. Recuerden que cuando estuvimos hablando del plan de marketing, que estuvimos diciendo que tenía que haber un soporte tradicional, un medio tradicional, dijimos que vamos a hablar de radio y de televisión o de video, porque vamos a aprender a hacer cuñas y a hacer pequeños videos para las marcas. Entonces, el planteamiento de la cuña lo vas a hacer de la idea que tú tienes para la cuña de tu MIPIM, de 30 a 40 segundos, a 45 segundos. ¿Es claro? Listo, que tutora, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vale. Entonces, ya tenemos un formato y eso nos da una estructura y eso nos da una idea de lo que nosotros vamos a hacer. Es muy importante que tengamos todas las partes descriptivas, todas las partes del personaje, las partes de sonido, porque todo esto nos va a ayudar a tener un muy buen resultado. Recuerden que nosotros estuvimos hablando en la sesión anterior que sí o sí tenemos unos actores que son el operador, quien habla y el productor. Estos nos van a ayudar a entender y a establecer las acciones de lo que va a suceder dentro de esa cuña radial que vamos a idear. ¿Qué vamos a hacer? Solamente el guión literario y que vamos a hacer el guión técnico. No vamos a desarrollar el guión técnico literario porque pues es repetición un poco de lo que ya hemos desarrollado en los dos anteriores. Entonces, quisiera saber si alguien alcanzó a hacer ya el guión literario con la idea que tenía, como para saber si les funcionó, fue fácil, fue difícil, ¿qué hicimos? Rafa, ¿lo alcanzaste a hacer? ¿Lo pudiste hacer? ¿O no estás ahorita en eso? Profe, lo estoy haciendo, pero pues aquí como tengo el ejemplo, porque yo eso fue lo que realicé en el último trabajo, en el primer trabajo de recursos publicitarios, informe de recursos publicitarios, entonces Sí. aquí tengo prácticamente todo. Ah, ok, vale, perfecto. Entonces, profe, voy a leerle el nombre de la marca MIPIM, consultorio psicológico Ana Lucía Duelo, el número de la cuña, el 001. La duración yo la tengo de 20 segundos, no sé si quedó muy corta. Perfecto. Profe. No, no hay problema, sí está perfecto. Entonces, continúo aquí. Los locutores sería pues, el locutor 1, una persona, pues no le he puesto nombre, y el locutor 2 es como la voz principal del audio. Y el estudio, pues otra persona de X. Entonces en el estudio entra un efecto de muchas voces y ruidos de la ciudad y se suben como el volumen. Ahí aparece el locutor 1 que dice a veces el ruido más fuerte está dentro de tu cabeza. Posterior es parte del estudio porque vuelve a haber el ruido, pues, o sea, se va bajando, digámoslo así, y de un momento a otro para en seco y entra una música, puede ser de piano, y ahí ya entra el locutor 2, un hombre que dice, transforma ese caos en claridad,
En nuestro consultorio te ayudamos a silenciar el peso emocional. Ok, Posterior, el locutor 2 nuevamente, la voz del hombre dice, transforma tu mente, transforma tu vida, que es el eslogan de la marca, y dice psicología profesional para todos. Y por último, nuevamente el locutor 2 dice, agende tu cita al WhatsApp, da el número 317-718, y te escuchamos y te esperamos en el consultorio Ana Lucía Agudelo. Y ahí finaliza el audio, profe. ok, muy bien. Lo escucho muy bien. Lo escuché muy bien. Ahora es convertirlo en el técnico. Recuerden, por ejemplo, para el técnico, ¿no? No en este que me acabas de leer, Rafa, sino en el técnico. Por ejemplo, cuando dices que entra sonido, que va a ruido alto, entonces recuerden que eso se llama un fade in, que sale fade out, que se mezcla con otro, un resuelve, o que va uno tras otro, dentro de la musicalización. Eso lo vimos la sesión anterior, entonces para que lo tengas por ahí en los términos a utilizar dentro del guión técnico, ¿vale? Ok, profe. Listo. ¿Vimos la idea? Sí. ¿Hubo personajes? Sí. ¿Hubo un conflicto? Claro que sí. ¿Hubo un inicio, un desarrollo y un final? Lo hubo, y una conclusión, claro que sí. Diálogo, narración, existió. Entonces podemos decir que se cumplió la receta y que tenemos un guión. No es tan complicado, es cuestión de sentarse y hacerlo, de escribir. Recuerden que este primero que estamos haciendo es para radio, no para televisión, no para video, para radio. Entonces necesitamos ser muy descriptivos en los sonidos porque no nos van a ver, solamente nos van a escuchar. ¿Cómo vamos a representar esa idea y esa emoción que tenemos? A través de los sonidos, a través de los oídos, para poderlo realizar. Entonces, sí o sí es importante tener claridad de esos elementos porque nos van a ayudar a entender básicamente cómo expresar y cómo no perder tiempo al momento de generar un elemento radial. Entonces, llevémonos la idea de cómo podemos convertir esas palabras descriptivas y narrativas en sonidos descriptivos y narrativos para que las personas se imaginen la idea que nosotros tenemos y sientan lo que nosotros queremos que se sienta, esa emoción que nosotros necesitamos para hacer realidad esa cuña en algo bien hecho. ¿Tenemos algún comentario, alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que hicimos? Dime, Rafael. Profe, ¿cuántas cuñas se harían? ¿Una sola Una por sola, una sola. Vamos a hacer una sola para que ustedes aprendan a desarrollar, a hacer el ejercicio. ¿Por qué razón? Porque es que la vamos a grabar y la vamos a editar. Entonces, bueno, vamos a la siguiente recomendación. Recuerden habilitar y hacer el ejercicio del correo Soy Sena para que puedan descargar el Audition que vamos a trabajar, el programa de edición de audio de Adobe. ¿Listo? Ok, profe. ¿Alguna? ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta? Listo. Les queda la tarea entonces. Esa idea que tenemos de la cuña radial para nuestra MIPIN dentro de la campaña, la que ya teníamos, la que estamos haciendo, la vamos a convertir en un guión literario y en un guión técnico de radio. Para poder continuar con todo el ejercicio del desarrollo de la cuña, de hacerla realidad, ¿vale? Isabela me está escribiendo por acá, vamos a esperar qué duda, pregunta tiene.
comentario. Por aquí ya llegó un mensaje. Una pregunta que no es acerca del tema. Tú aún no has calificado, no, estoy retrasadísima con las calificadas, pero si Dios quiere, mañana tengo que dejar todo al día. Vale, gracias por la corrección, Isabel. Halblady me está escribiendo. Recordemos que ustedes tienen todavía plazo de ponerse al día hasta el 6 de abril para las personas que no están al día, que se pueden poner al día en la fase anterior. Por favor, háganlo, aprovechen el tiempo. En la actividad que estamos haciendo, pues todavía tienen mucho más tiempo. Céntrense en ponerse al día en lo anterior y realicen. El guión todavía no lo van a entregar. Eso es un trabajo que se va a entregar más adelante, en un trabajo completo. Entonces, por favor, ténganlo para que nosotros sepamos. Mañana nos vamos a ver a las 5, sí, porque vamos a ver algo de la parte ya de cómo trabajar el programa. Tan pronto como tengamos guiones, esperamos para la siguiente clase. Sí, sí. Ay, muy bien, te adelantaste una gotita. La idea es que ojalá lo puedan tener para mañana. Si pueden, sería ideal. Si no, pues mañana vamos a trabajar como producción, cómo poder hacer unos ejercicios de voz para poder grabar, qué herramientas vamos a utilizar caseramente para tener un buen audio y cómo vamos a empezar a conocer el Audition para poder trabajarlo. ¿Listo? Entonces, yo sé que es un poquito rápido. Mañana la sesión es a las 5 porque, les cuento, vamos a tener solamente sesiones o lunes o clase lunes y martes o vamos a estar activos solamente lunes y martes de esta semana. Nos dieron por Semana Santa miércoles, obviamente jueves y viernes santo. Y nos volveríamos a ver hasta la siguiente semana. Entonces, por esa razón es que se hizo de esta manera las dos sesiones como entre lunes y martes, por esa razón. Igualmente, pues yo les voy a colocar el anuncio de el cese como de estos días mientras Semana Santa y volvemos. Recuerden que el 6 tenemos el Ponte al Día, vamos a tener el 6 que regresamos un taller de bienestar para que ustedes sepan que van a tener un taller de bienestar. Yo mañana les pongo también el anuncio. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, comentario? Vale, Rafa. Listo, Hasbleti. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, que pasen una feliz noche, váyanse a ver a escribir, a tener esos guiones, porque mañana vamos a empezar a trabajar con ellos. Cuídense mucho. Feliz noche y nos hablamos mañana. Dios los bendiga.